Hablaré un poco de quiénes fueron los hermanos Grimm, pero sobre todo me interesa que conozcan ustedes cuál es el que yo considero su mayor mérito en el campo del folclore, que es lo que yo llamo la invención de un nuevo género literario. Hablando del cuento me refiero, que sería un híbrido entre el cuento popular y el cuento de artista romántico, que tuvo un gran éxito hasta el punto de que todos, cuando contamos un cuento, por ejemplo, pues un niño nos pide cuéntame un cuento y le contamos un cuento, lo hacemos sin querer, instintivamente, al estilo de los hermanos Grimm, porque acuñaron un estilo que todos creemos que es el del cuento en general, pero no, es el que ellos inventaron y acuñaron para la posteridad. Aquí tienen ya en esta imagen en pantalla a los dos hermanos a los que se debe la colección de cuentos. De pie ven a Jacob, el más mayor, y sentado a Wilhelm Grimm. Voy a hablar un poco de su biografía. Los hermanos Grimm nacieron en la región de Hesse, que para que la sitúen un poco en Alemania es donde se encuentra la ciudad de Frankfurt, que todos ustedes conocen. En aquella época no era tan relevante esta ciudad como otras de esa misma región, como Kassel, por ejemplo, donde ellos también estuvieron. Nacieron en un pueblecito que se llama Hanau, y después, como el padre era funcionario, se cuenta que por aquel entonces, hacia 1800, Alemania estaba dividida en multitud de estados, no menos de 350, grandes y pequeños, reinos, condados, ducados, ciudades imperiales, de todo un poco. Entonces había mucho funcionariado. Y el padre era uno de estos funcionarios que tuvo que trasladarse al cabo de unos años a otro pueblecito cercano que se llama Steinau an der Straße, y les muestro, porque se conserva más o menos restaurada, pero se conserva la casa de la familia Grimm en el pueblo de Steinau an der Straße. Pertenecían a una típica familia de la burguesía media ilustrada. El padre funcionario, como he dicho, el abuelo era párroco protestante, la madre era hija de un consejero de la corte, es decir, gente de una familia culta, ilustrada, no muy rica, pero sí ilustrada. Y los hermanos vivieron una infancia muy feliz en estos pueblos de Hanau y Steinau. Eran, como en aquella época, muchos hermanos, 9, y también, como pasaba en aquella época, solo sobrevivieron 6 a la infancia, morían muchos niños, no había todavía vacunas ni estas cosas y era lo más habitual. El más famoso, aparte de ellos dos, fue un hermano llamado Ludwig Emil Grimm, que era pintor e ilustrador y de hecho ilustró varias ediciones de los cuentos con unos grabados preciosos que se conservan. Y de los dos hermanos famosos de los cuentos, pues se siguen muy cerca en edad, Jacob el mayor y casi un año después Wilhelm el segundo, y esto les unió mucho, llevaron unas vidas muy paralelas. Y como Jacob nunca se casó, Jacob era de carácter más introvertido, poco sociable, y mientras que Wilhelm era muy alegre y muy sociable, eran muy diferentes en eso. Entonces Jacob no se casó y vivió siempre, cuando se casó su hermano Wilhelm, se fue a trasladar a la casa de su hermano y siguió viviendo con él. Wilhelm, por cierto, se casó con una de las informantes de los cuentos. Llamamos informantes a las personas que te relatan los cuentos y alguien los va transcribiendo, ¿no? Y se casó efectivamente con Dorothea Wild, que era una de estas muchachas que les contaban cuentos a los Grimm. Wilhelm Grimm siempre tuvo bastantes problemas de salud y veremos que esto tiene alguna relación, lo contaré después, con lo que pasa en los cuentos. Tenía problemas de corazón bastante importantes, un asma muy fuerte y tuvo que ser tratado por un médico muy famoso de la época, y entonces fue muy protegido por su madre y hermanos, y esta protección de la madre juega un cierto papel en la historia de los cuentos. Bien, pues en 1796 el padre muere de pulmonía, joven, a los 44 años, y claro, al no recibir ese sueldo de funcionario que ya no entra en casa, la familia queda muy empobrecida y la madre tiene que recurrir a una tía, una hermana de ella, una tía que vivía en Kassel y que trabajaba en la corte, era una especie de primera camarera de la margravina en la corte, para que se haga cargo de los dos hijos mayores en los que tiene puestas, y con razón, muchas esperanzas. Entonces se van allí a Kassel, estudian allí en el instituto de secundaria de Kassel
y después ya empiezan a estudiar Derecho, que era lo que hacían también los típicos hijos de las familias de la época, de las familias burguesas, en la Universidad de Marburgo. Poco después la madre puede trasladarse también con el resto de los hijos a Kassel y entonces se trasladarán desde la casa de la tía a la casa de la madre en Kassel. Pero mientras tanto están ya estudiando en Marburgo, en la universidad, y esto es un momento muy importante, porque allí en la universidad conocen a un profesor que se llamaba Friedrich Karl von Savigny. Savigny fue un hombre muy relevante de la época romántica. Dense cuenta que en 1800 está surgiendo el romanticismo en Alemania y él era un historiador del círculo romántico de Berlín. Si alguno de ustedes ha ido a Berlín, a lo mejor hasta se ha topado con la plaza de Savigny, Savigny-Platz, que es una plaza bastante importante de la ciudad, en honor a este personaje. Bueno, pues este profesor les inició precisamente en la recogida del folclore, les inició en la literatura y les hizo conocer a Herder, que Herder es un teórico que no podemos llamar romántico, sino más bien prerromántico, pero que escribe, pone por escrito todas las ideas que van a ser relevantes para el círculo romántico. El afán, el interés por las lenguas locales, el interés por el folclore, por los mitos, por los pueblos antiguos, todo esto es Herder y esto lo absorben estos hermanos durante la época de la universidad y es cuando empiezan a recoger cuentos. En 1808 fallece la madre y entonces Jacob, el mayor, se convierte en el cabeza de familia y trabajan tanto él como Wilhelm, al que él también protege mucho, a su segundo hermano, como bibliotecarios. Normalmente Jacob era el jefe, el director de biblioteca y Wilhelm era el secretario de la biblioteca. Trabajan incluso Jacob como bibliotecario en la corte de Jérôme Bonaparte, el hermano de Bonaparte, que fue rey de Westfalia, porque estamos en la época en la que Napoleón invade los distintos estados alemanes y forma un reino en Westfalia cuya corona lleva su hermano Jérôme. Pues allí también trabajaron como bibliotecarios del hermano de Bonaparte. Y a partir de 1814 ya viven los dos juntos en una casa en Kassel, que desde el punto de vista doméstico la dirige su hermana Lotte, la única chica de los hermanos de la familia Grimm, que está todavía soltera, aunque después se casará precisamente también con el hermano de otra importante informante de cuentos de los hermanos Grimm, que por lo que ven estaban muy vinculadas las informantes íntimamente con la familia Grimm. Se casan dos hermanos con dos hermanas de distintas informantes. Los hermanos siguen muy unidos, de hecho hacen una promesa entre ellos de que siempre vivirán juntos y que siempre estarán juntos y siguen así trabajando, empiezan a recibir encargos también como profesores, primero asociados y luego ya cada vez más de la Universidad de Gotinga, pero en 1837 los expulsan de esta universidad a ellos y a otros profesores, son los llamados 7 de Gotinga, porque hicieron un escrito en el que criticaban al rey de Hannover, otro de los muchos reinos y estados que había, que quería abolir la constitución liberal. El rey de Hannover los echa, tienen que marcharse, pero por suerte el círculo romántico de Berlín, los escritores románticos de Berlín, le dicen al rey de Prusia, Prusia era el estado emergente en aquel momento, el que va a tener luego más importancia en todo el siglo XIX, ¿no? Y entonces el rey de Prusia, influido por los escritores románticos de Berlín, Bettina Brentano, Achim von Arnim y otros, los llama y les dice: venid aquí, yo os doy refugio aquí en Berlín. Y se ponen y van allí y van a residir ya el resto de su vida en Berlín, trabajando como profesores en la universidad que ahora llamamos Humboldt, porque fue fundada por Wilhelm Humboldt, pero que en aquel momento llevaba el nombre del rey precisamente, ¿no? Y bien, allí ya trabajan como filólogos, profesores, etcétera, todo el resto de su vida, van cobrando cada vez más fama. De hecho, Jacob acaba siendo miembro del Parlamento de Frankfurt. En Frankfurt estaba lo que se llamaba la Asamblea Constituyente, es decir, era donde se estaba redactando
la Constitución para la futura Alemania unificada, que todavía no estaba unificada ni mucho menos, va a tardar bastante, hasta Bismarck, como saben, pero estaban ya preparando esa unificación y esa constitución de la futura Alemania, y allí estaba Jacob también, lo que demuestra la importancia que tenía ya como persona pública. Bien, pues después los hermanos mueren, primero Wilhelm, pues debido a su mala salud, que ya aludí, y luego Jacob, pero igual que vivieron juntos en vida, pues siguen juntos en la muerte, porque yacen juntos en un pequeño cementerio de una iglesia de Berlín. Las dos tumbas están verdaderamente contiguas, juntas, y al lado de ellas también están las tumbas de los hijos que tuvo Wilhelm Grimm, el hermano que se casó. Esta es un poco la historia de estos hermanos, pero aunque todos los conocemos como autores de los cuentos, en realidad tienen fama por otros muchos motivos, al menos en Alemania. En Alemania se les considera a los hermanos Grimm los padres de la moderna germanística, es decir, de los modernos estudios filológicos de la lengua alemana. Porque, aunque como buenos románticos los hermanos Grimm amaban mucho la fantasía, los cuentos, los mitos, etc., nunca perdieron de vista el estudio científico, la visión realista de cómo estudiar las lenguas, los cuentos incluso y mitos con una visión mucho más científica. Y en el campo de la lengua tienen grandes méritos. Si alguno de ustedes ha estudiado fonética, se habrá topado en algún momento con la ley Grimm, que es una ley fonética que describe cómo es el paso de las oclusivas sordas y sonoras desde la común raíz del indoeuropeo a las lenguas germánicas y otras lenguas, una ley muy importante en la fonética de las lenguas germánicas. También son los padres del Deutsches Wörterbuch, un diccionario al que normalmente llamamos el Grimm, todos, el Grimm, y el Grimm es un diccionario el más grande que existe de la lengua alemana, en 32 volúmenes, que por supuesto ellos no culminaron, ellos solo empezaron. Fue una tarea que costó más de 100 años, actualmente sí está terminado, pero ha sido en épocas bastante modernas cuando se ha concluido. Y este diccionario, además de definir las palabras, obviamente, y de dar su etimología, fue pionero en que daba también citas de uso, es decir, incluye citas en las que aparece la palabra usada, y esa forma de hacer un diccionario era en aquel momento completamente novedosa, un diccionario de uso, ¿no? Por supuesto, la colección de cuentos que se llaman en alemán Kinder- und Hausmärchen, se suele abreviar KHM, cuando vean KHM son los cuentos de los Grimm, significa cuentos de la infancia y del hogar o cuentos de los niños y de la casa, algo así. Estos cuentos, cuya primera versión se publicó en 2 volúmenes, uno en 1812 y otro en 1815, es efectivamente lo que les ha dado fama internacional. Los cuentos de los Grimm son conocidos verdaderamente en el mundo entero. Pero la realidad es que entre los dos hermanos suman más de 700 publicaciones de diversa índole, por supuesto, desde pequeños artículos de prensa a libros, de todos los géneros, pero sobre todo de tipo lingüístico e histórico. La gramática alemana, la mitología alemana, la historia de la lengua alemana, leyendas alemanas, además de los cuentos, etc. Así que, para resumir, que se queden con la idea de que, más allá de los cuentos, los hermanos Grimm fueron unos eminentes filólogos, estudiosos de los mitos, lexicógrafos y folcloristas ya muy famosos en su propio tiempo. Pero vamos ya a lo que les he prometido. Vamos a ver cómo nació esto que yo llamo este nuevo género literario, este cuento que ellos acuñan y que es un híbrido entre 2 tipos de cuentos, el popular y el de artista. Todo empezó cuando estaban estudiando, en el año 1805, 2 autores románticos que se llamaban Clemens Brentano y Achim von Arnim emprenden, como buenos románticos, ese interés por las lenguas y el folclore y todo eso, emprenden una labor de recopilación de Lieder. Lieder es el nombre para las canciones, significa canciones, y empiezan a recoger canciones populares alemanas, del folclore alemán. De hecho, esta recopilación que existe se llama El muchacho del cuerno maravilloso, con el nombre de una de las canciones. Es la mayor y más importante recopilación que existe de Lieder alemanes.
Y al hilo de esta recopilación se les cruza también la idea de recopilar cuentos populares, pero están enfrascados en muchas cosas y entonces el profesor Savigny, que casualmente era el cuñado de Brentano, de este autor, les dice a Brentano y a Arnim, bueno, queréis recoger cuentos, está muy bien, pero yo tengo aquí a dos estudiantes muy aventajados que os pueden ayudar, que estoy seguro de que lo harán muy bien. Y efectivamente se lo propone Savigny a los hermanos por encargo de los otros dos autores y estos acceden entusiasmados. Y se lanzan entusiasmados a la recopilación de cuentos populares alemanes. En el año 1810 ya los Grimm le envían a uno de estos autores, a Brentano, una primera tanda de relatos. Pero cuando digo tanda de relatos tenemos que matizar, porque no hemos conservado las transcripciones de lo que les relataban los informantes a los hermanos Grimm. Esas notas que ellos tomaban mientras oían cuentos de boca de otras personas no lo tenemos, pero sí tenemos lo que le mandaron a Brentano y a Arnim. ¿Y esto qué era? Lo que les mandaron era un resumen narrado de lo que habían oído. Cuando deciden, bueno, porque llega el año 1812 y se dan cuenta de que Brentano y Arnim no publican los cuentos, preguntan y entonces finalmente Arnim les da permiso para que publiquen ellos los cuentos. Ellos no tienen tiempo, publicadlo vosotros. Entonces, evidentemente, lo que hacen es empezar a modificar esos cuentos porque el resumen que habían mandado los Brentano no vale para publicar, es un mero resumen. Tienen que reescribir los cuentos, ¿no?, en base a ese resumen. Y es lo que hacen y empiezan a publicar los cuentos y publican el primer volumen, el de 1812, que tiene ya 86 cuentos, es el que yo, como dijo Lucía antes, traduje al español porque es la primera versión y más antigua que tenemos de los cuentos de los hermanos Grimm, que no es la que ninguno de ustedes ha leído, porque o bien tienen en su casa adaptaciones para niños, o bien tienen las de los Disney, que por desgracia es la que todo el mundo conoce hoy día, o puede, si tienen, no lo sé, es que sería raro, pero puede ser, tendrían en su caso la última edición de cuentos, que es la que siempre se traduce y publica, la de 1857. Pero esta primera versión nunca se ha publicado hasta que yo lo hice porque es una versión muy diferente de la última. Están ahí ya en esa versión los cuentos más famosos, los que todos tenemos en la cabeza, Caperucita, Blancanieves, La Bella Durmiente, están ya ahí, pero en una versión que se acerca mucho más al cuento popular que al cuento que ellos van a acuñar como estilo propio al final. Pues hay una fase de ediciones, muchas ediciones que se van sucediendo de cuentos, y a lo largo de esas ediciones y más ediciones que van sacando, van modificando, van embelleciendo, van reescribiendo y va surgiendo eso que yo llamo el género Grimm, un producto de mucha fama y muy logrado, pero que ya no es el cuento popular, aunque tampoco es el cuento de artista romántico porque no se inventan el contenido es el del cuento popular. Últimamente han aparecido, porque tenemos un gran legado de papeles de los Grimm en un archivo en Berlín, ya han aparecido en ese archivo otros 54 resúmenes de cuentos de esos que le enviaban a Brentano y bueno, todavía no ha dado tiempo a estudiarlos, pero va a ser muy interesante comprobar una vez más qué habían ellos resumido de lo que habían oído de sus informantes. Aquí les dejo una visión rápida de las distintas ediciones que hay de los cuentos. Primero tenemos esos resúmenes que digo que enviaban a Brentano, que es lo que llamo la Urfassung, la versión originaria, y después ya se suceden las verdaderas ediciones publicadas por ellos. La primera, la famosa de 1812-15, y luego toda una serie de ediciones hasta llegar a 1857, es decir, ya muy metidos en el siglo XIX, que es la que se traduce, la que se publica actualmente, porque es la más completa, tiene 200 cuentos más 10 leyendas religiosas, y es lo que se llama la edición de última mano. Y es ahí donde ya han encontrado obviamente su género, su estilo, y es un cuento muy diferente al de 1812.
Aparte de eso, tenemos en su legado de papeles póstumos pues, cuentos que desecharon, versiones que no llegaron a incluir, y luego algo interesante que es un ingente aparato de notas de tipo filológico y científico. Esta era la parte que hacía Jacob, que era el más filólogo de los dos, y que al principio se editaba junto con los cuentos, pero llegó un momento en que se dejó de editar con los cuentos porque era un aparato erudito que no interesaba a los lectores, y hoy día nunca se editan esas notas junto con los cuentos. Pero es muy interesante porque ahí se habla del origen de los cuentos, de cuestiones lingüísticas y cosas de ese tipo. Muchas veces cuando se traducen los cuentos, la última edición, que es la que se traduce de los Grimm, al español se titula, en el título se pone Cuentos populares alemanes de los hermanos Grimm o algo así. Yo voy a contar ahora por qué no son ni tan populares, ni tan alemanes, ni tan de los hermanos Grimm. Esto es lo que les voy ahora a explicar. Porque efectivamente en el primer volumen de 1812 todavía se conserva algo de los rasgos populares de los cuentos, pero a lo largo de las sucesivas ediciones esto se va perdiendo y aparece un nuevo tipo de cuento muy logrado, muy bello, pero que ya no es el cuento folclórico. Lo que pasa que esa primera edición de los cuentos, la de 1812 con un volumen en 1815, no tuvo ningún éxito, fue un fiasco, no se vendió nada. Y entonces los Grimm se dieron cuenta de que había que hacer algo y que había que reelaborar esos cuentos y contarlos de otra manera. Y las versiones reelaboradas tuvieron mucho éxito, de tal manera que tuvieron que reeditar y reeditar y ampliar la colección hasta 7 u 8 veces hasta llegar a esa última edición de 1857. Pero por el camino se ha evolucionado desde la época romántica, cuando empezaron ellos la recogida de cuentos, con ese gusto por lo popular, por lo fantástico también, a la época que llaman los alemanes Biedermeier, es decir, la época de la restauración monárquica que sucede al Congreso de Viena, cuando después de Napoleón los europeos tienen que volver a organizar la geografía de Europa, ¿no? Y surge una época después del Congreso de Viena pues mucho más, ya menos romántica, mucho más burguesa, en donde pues, los ideales son pues, la familia como pilar de todo, una moral cristiana y todas estas cosas. Entonces, se dan cuenta los Grimm y como hay una gran demanda comercial, precisamente porque surge este tipo de clase social, de una burguesía culta que demanda para sus hijos un entretenimiento bueno y moral que puedan leer los niños sin problemas, pues adaptan sus cuentos también a esa moral burguesa y cristiana. Así que, en resumen, desde el punto de vista del folclore, los cuentos de los Grimm son una falsificación, no son buen testimonio etnográfico para nada, pero desde el punto de vista literario, sin duda son un verdadero monumento. Son cuentos bellísimos y que han acertado con el gusto tanto de los alemanes del siglo XIX como incluso ahora todavía nos siguen gustando, y cuando contamos un cuento lo contamos al estilo de los Grimm, porque inventaron un género pues, muy logrado, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. Para empezar, voy a decirles por qué he dicho que no son tan populares. Para empezar, una tercera parte de los cuentos, de esos 210 cuentos de la edición final de los hermanos Grimm, nunca los escucharon de boca de nadie. Son cuentos que ellos sacaron de fuentes escritas, hicieron un rastrillado, un rastreo a lo largo de muchas obras literarias, incluso de la Edad Media tardía, de autores más o menos populares como Grimmelshausen, Hans Sachs y otros, y fueron entresacando narraciones, relatos que allí había. Naturalmente, esto ya convierte a esos cuentos en cuentos que no tienen nada que ver con lo popular, que son absolutamente narrativos, no tienen diálogo y cosas de ese tipo. Pero el resto de cuentos, los que sí escucharon de boca de informantes, nunca fueron tampoco la fuente que ellos manejaron, los informantes, nunca fueron
campesinos, ni la típica abuelita del mundo rural, como ellos nos hicieron creer a todos, porque esto se ha investigado bastante recientemente, se ha desmontado el mito de los hermanos Grimm que iban de aldea en aldea recopilando cuentos de boca de las campesinas y las abuelitas, porque ellos se encargaron de propagar esta idea, tanto en un prólogo que tienen a los cuentos como incluso en una imagen que ponían en el frontispicio de los cuentos con una aldeanita así vestida, contadora de cuentos. Esto es toda una falsedad, nunca se fueron por las aldeas en ningún momento, y sus informantes eran casi todos, en gran medida, jóvenes muchachas de su mismo entorno social. De hecho, Wilhelm Grimm se casa con una de ellas, Lotte Grimm se casa con el hermano de otra de ellas, es decir, era su mismísima clase social, muchachas de la burguesía ilustrada, que ellos invitaban a su casa a merendar y mientras merendaban les contaban cuentos y ellos tomaban notas. Así ocurrió todo, aldea nada. Entonces, claro, estas jóvenes informantes de los Grimm filtraban ya lo que contaban, es decir, hay un sesgo indudable de delicadeza en los cuentos que no es propio del mundo popular. Son cuentos especialmente delicados, hay mucha fantasía, no hay nada de palabras groseras ni de temas obscenos, todo eso se ha borrado, que sí existe en el folclore popular, porque las informantes pertenecían a esa clase social educada. Así que es una selección ya muy sesgada de partida y poco popular. El resultado, de todas maneras, es un mundo rural muy idealizado y lleno de fantasía y buen gusto, pues que nos gusta mucho a todos. Un mundo que nunca existió, que no es real. Pues la copia gusta más que el original y tiene un enorme éxito. ¿Por qué digo que no son tan alemanes? Bien, esto se debe a que esas muchachas, bueno, no solo muchachas, que también hubo algunos hombres, pero predominaban las jóvenes entre las informantes, procedían en buena medida de familias hugonotes. Los hugonotes ya saben que son los protestantes que tuvieron que huir de Francia cuando se revoca el edicto de Nantes que les permitía profesar la religión protestante en Francia. Cuando se revoca este edicto tienen que huir, no pueden ser protestantes en Francia y curiosamente pues muchos de ellos por un efecto llamada se establecen en Alemania en la zona de Hesse, justamente donde viven los hermanos Grimm. Y casualidad o no, esto se ha estudiado muy recientemente, la mayor parte de las informantes de los hermanos Grimm procedían de estas familias hugonotes. ¿Qué significa esto? Que las madres de estas muchachas hablaban francés en casa y les habían contado a sus hijas todos los cuentos franceses de Perrault, de Madame d'Aulnoy, de Command de la Force, es decir, los cuentos de Versalles, los cuentos que se contaban en la corte del rey Sol y que son especialmente elegantes, refinados y todas esas cosas. Claro, los hermanos Grimm, que son románticos y como buenos románticos, y en la época de Napoleón surge ese afán nacionalista alemán, no les gusta esto cuando se dan cuenta de que son demasiado afrancesados los cuentos y tratan de disimularlo un poco. Por ejemplo, suprimen algunos cuentos como El gato con botas, Barba azul, porque les parecen ya que es demasiado evidente que son de las versiones de Perrault, o bien pues hacen cosas como germanizar el lenguaje. Desaparecen las palabras príncipe y princesa que les parecen demasiado versallescas y las sustituyen por hijo de rey, hijo de reina, o desaparece la palabra hada, les fées, ¿no? Las hadas, y las sustituyen por mujeres sabias, y todo así para tratar de dar la impresión de que pese a todo son cuentos alemanes. Pero la realidad, que hoy sabemos fehacientemente, es que en buena medida los cuentos procedían de fuentes francesas. Aquí les muestro a algunas de las principales informantes de los cuentos de la primera edición de 1812-1815. Luego se sumaron otros, efectivamente, pero solo con estas tres mujeres tenemos ya el grueso de todos los cuentos que conocemos. La muchacha de más a la izquierda, Marie Hasenpflug, Lotte Grimm se casa con su hermano Ludwig.
era una muchacha que yo creo que ya se puede ver en la imagen, un poquito enfermiza, se sentía muy afín a la Bella Durmiente porque se desmayaba con frecuencia, muy delicada, y que cuenta con especial fantasía y belleza y delicadeza algunos de los cuentos que todos conocemos, como La Bella Durmiente, Blancanieves, etc. Se lo debemos a Marie Hasenpflug. La mujer de más a la derecha, Dorothea Wild, es la informante que se casa con Wilhelm Grimm. La familia Wild eran farmacéuticos y cuando los Grimm se van a vivir a Kassel, cuando ya la madre incluso se va a vivir a Kassel, pues vivían enfrente de los Wild. Los Wild tenían la farmacia en la misma plaza donde vivían los Grimm, en la casa de enfrente. Se hacen muy amigos las dos familias y con frecuencia meriendan juntos, y en esas meriendas pues Wilhelm Grimm se enamora de Dorothea, y Dorothea, su madre y sus hermanas cuentan un montón de cuentos de los que todos conocemos a Wilhelm Grimm. Y la mujer de en medio, esto es un grabado del hermano pintor de Ludwig Emil Grimm. Esta es la que nos hace creer en la abuelita rural contadora de cuentos, porque tiene un aspecto mucho más de campesina, Dorothea Viehmann, pero de nuevo es un engaño, pese a la apariencia, y ellos utilizaron esta imagen para hacer creer que las contadoras eran del mundo rural. Pese a la apariencia, esta mujer lo que pasaba es que estaba pasando por un mal momento económico en su matrimonio y tenía que irse los sábados al mercado de Kassel a vender verduras para completar un poco sus ingresos. Y allí la conocen los Grimm, y a cambio de unos pantalones viejos para su marido, una monedita y tal, le va contando y contando y contando. Es una verdadera mina, la memoria de esta mujer era absolutamente prodigiosa, y le cuenta cientos de cuentos a los hermanos Grimm, que toman nota de ellos, pero en realidad tampoco procedía del mundo rural, pues tenían una taberna y, curiosamente, también estaba ligada a las familias hugonotes de las que procedía y con las que estaba en contacto. Así que también ella, y esto sí que a lo mejor no lo sabían ni los propios Grimm, les estaban contando en gran medida cuentos de origen francés. ¿Por qué he dicho también que no son tan de los hermanos Grimm? Bueno, esto es más sencillo. Sencillamente porque si al principio empiezan los dos hermanos juntos con el proyecto de cuentos, a partir de la segunda edición, Jacob Grimm, el mayor, se desmarca del proyecto y lo deja todo en manos de Wilhelm Grimm. ¿Por qué hace esto? Pues porque Jacob era el más científico, el más filólogo, y él no quería transformar los cuentos. No le parecía legítimo, había que poner los cuentos como eran. Y Wilhelm, que quería adaptarlos al gusto burgués y tener más éxito, y de hecho lo tuvo, quería embellecerlos y transformarlos. Entonces, como no estaban de acuerdo, pues se desmarca, pero como eran muy, como les dije antes, se querían mucho estos dos hermanos y lo hacían siempre todo juntos, no quiso tampoco quitar su nombre, retirar su nombre, que quedó ahí para la posteridad. Pero la realidad es que los cuentos, tal como se conocen ahora en su última edición, son un producto de Wilhelm Grimm, que es el que los va transformando, embelleciendo, censurando, modificando, cosa que Jacob se ocupaba solo de los aspectos filológicos del origen de los cuentos y cosas de ese tipo. Así que es de un hermano Grimm, el creador del género Grimm fue Wilhelm y no Jacob, el hermano menor. ¿Qué cambios son los que hace Wilhelm Grimm a lo largo de todas esas numerosísimas ediciones y que acaba dando con la clave del éxito para que los cuentos gusten y sean hoy todavía tan famosos? Lo primero, alargar los relatos. Si comparamos los cuentos de la primera edición y de la última, los ha alargado muchísimo. Añade, bueno, y hay que decir que el cuento oral, el cuento popular, el cuento folclórico es siempre breve, y sin embargo los cuentos de los Grimm son bastante largos, porque ya no son cuentos populares. Añade detalles para dar verosimilitud a cosas que no se explican bien en los cuentos. En los cuentos folclóricos hay muchas veces lagunas, incongruencias, equivocaciones del que lo va contando porque no se acuerda bien. Todo esto obviamente lo modifican, lo cual a veces se agradece porque queda más congruente el cuento, aunque a veces se pierde un poquito del misterio de cosas no explicadas. Introducen un poquito, y solo un poquito más de estilo directo, porque al principio los resúmenes, como dije, que mandaban eran completamente narrativos, entonces luego reintroducen diálogo, que es lo más propio del folclore. En el folclore los cuentos son un toma y daca, y le dijo y respondió, y le dijo y respondió, y todo esto lo introducen un poquito, pero en muy
poca medida. Si se compara un cuento de verdad del folclore real y los cuentos de los Grimm, estos son muchísimo más narrativos. El diálogo es muy poco en los cuentos Grimm. Introducen también, para dar una falsa impresión de cuento folclórico, rimas y cancioncillas, que además esto gusta mucho a los niños, pues las pueden aprender y repetir cada vez que se cuenta el cuento, pero que son mucho más elaboradas que las rimas o canciones que pueden haber en los cuentos folclóricos de verdad. Empiezan a usar de forma sistemática los números que tienen una connotación en nuestra tradición occidental como números sagrados o mágicos, ¿no? Que son siempre los mismos por la tradición religiosa, pero ya incluso de antes, ¿no? 3, 7 y 12, obviamente, son los números que siempre se utilizan, o en parte 9, que es en el mundo germánico pagano era el número connotado como sagrado, ¿no? Introducen algo muy interesante, que es el esquema de sucesos triples. No sé si se han fijado, pero en los cuentos de los Grimm todo pasa a la tercera. Es el tercer hermano, que suele ser el más joven, el que consigue llegar al final de las pruebas. Hay siempre 3 pruebas, son 3 días, siempre 3, 3, 3, y esa repetición crea una especie de suspense porque el lector, el niño sabe, pero a la tercera vez va a pasar, ¿no? Y efectivamente a la tercera vez ocurre. Introducen fórmulas estandarizadas de inicio y final. Esto de érase una vez y colorín colorado no es siempre tan así en los cuentos populares, pero Wilhelm Grimm lo va sistematizando hasta convertirlo en una fórmula estandarizada. Naturalmente la correspondiente en alemán, que yo ahora he dicho, la del español, ¿no? De érase una vez y fueron felices y comieron perdices. Bueno, pues el equivalente alemán lo van estandarizando ellos. También hacen inicios mucho más elaborados, una especie de prólogo para situar el inicio de cada cuento y también una especie de epílogo, finales menos bruscos. Los cuentos populares de verdad son más bruscos, van derechos al grano y son mucho más ligeros. A veces incluso introducen escenas secundarias, lo cual sí que eso no es del mundo popular. Los cuentos populares son sencillos, no hay complejidad, y aquí a veces introducen acciones secundarias. Ya lo dije, pero lo repito, eliminan todo lo que son defectos del lenguaje, lagunas, incoherencias, muletillas. En los cuentos populares hay mucho y, bueno, pues todo eso lo refinan, lo hacen más bello, más bonito el cuento, ¿no? Mejor, más literario, ¿no? Y, por supuesto, giros más elegantes. El lenguaje se va haciendo más y más culto, más y más elegante, más bonito, y suprimen cosas que sí hay en el mundo popular, como son obscenidades a veces, groserías. En los cuentos populares pues a veces dicen de forma así muy franca y espontánea y se fue a mear o cosas así, ¿no? Bueno, esto desaparece por completo. En los cuentos Grimm son de una delicadeza asombrosa, ¿no? Y hacen algo también interesante, que repiten muchos motivos de un cuento a otro y entonces se crea lo que ahora se llama, porque estamos todos ya muy metidos en este mundo de la fantasía, un universo, ¿no? Es el universo Grimm en el que nos reconocemos el mapa porque sabemos que va a haber un bosque oscuro o un castillo lejano o alguien en una urna de cristal y un cazador que va a venir a salvar a alguien. Entonces nos reconocemos ya el mapa de ese universo Grimm. Por lo tanto, un estilo muchísimo más literario que el del cuento oral, un lenguaje muchísimo más cuidado y mucho más narrativo. Y también, y esto tal vez es lo que más les interese, hacen muchísimos cambios en el contenido y en la moralidad de los cuentos para adaptarla a las familias burguesas de la nueva época alemana. Para empezar, suavizan o eliminan las referencias sexuales que pudiera haber, que ya no eran muchas, porque ya he dicho que los cuentos venían filtrados por unas informantes muy educadas, pero las pocas que había las suprimen o suavizan. Ejemplo, Rapunzel, que es el nombre alemán para la chica esta de la trenza que vive en lo alto de una torre y el príncipe sube por la noche por la trenza a visitarla. En el cuento original, que todavía en la versión de 1812, antes de las modificaciones, se puede leer, se queda preñada por las visitas del príncipe. Y entonces la bruja, cuando le va a poner la ropa y ve que está engordando mucho, se enfada muchísimo con ella y dice, pero tú, ¿qué has hecho? No sé qué y tal. Todo esto desaparece en la versión, si ustedes tienen los cuentos de los hermanos Grimm en casa, los de verdad, no adaptaciones infantiles, tendrán la versión de 1857, no busquen porque esto no aparece.
Y al no aparecer se explica bastante peor el enfado de la bruja. Uno se queda un poco sorprendido, pero ¿qué ha pasado, no? Lo que ha pasado era esto. Se infantilizan los cuentos y también se disminuye de forma muy sutil la edad de las protagonistas femeninas para que la tensión sexual no sea tan evidente en algunos cuentos donde pudiera haberla. Y así, de tener en origen las protagonistas, tiene uno la impresión de que son muchachas de en torno a 13-15 años, en la versión edulcorada de Wilhelm Grimm nos da más bien la sensación de que son niñas de 7-8 años en muchos casos, como Caperucita, que todos vemos a una niña cuando leemos ese cuento, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? Pues se hace de una forma bastante sutil y curiosa. Lo que hacen es sustituir el pronombre alemán sie, que significa ella, y ella es para una mujer o una muchacha adulta, lo sustituyen por el pronombre neutro es, y el pronombre neutro es en alemán es el que sustituye a la palabra das Kind, el niño o la niña. Con lo cual, sin hacer nada, con una mera sustitución de un pronombre, cuando uno lee es en alemán, visualiza un niño o una niña y ya tiene la impresión de que el cuento es de otro tipo, que no hay ningún tipo de connotación sexual. Si en algunos cuentos las muchachas se encaman con su pareja, esto lo que hacen, no lo suprimen porque no pueden cambiar tanto el argumento, pero aluden a que se habían casado en algún momento, a que era su esposo, para hacerlo más moral y para que las familias burguesas no se escandalizaran, claro, cuando leyeran aquello sus niños, ¿no? También rebajan un poco la crueldad de los cuentos, aunque no tanto, siguen siendo cuentos que hoy se consideran demasiado crueles, hablaré de ello, pero por lo menos introducen una justificación moral para la crueldad como un juicio previo. Antes de quemar a la bruja, por ejemplo, pues hay un juicio, ¿no? Y así por lo menos la legalidad queda a salvo. Desaparecen muchísimas madres malvadas. Wilhelm Grimm adoraba a su madre lo protegió siempre muchísimo y por tanto elimina muchísimas madres malvadas para que no sea tan chocante su crueldad. Volveremos a ello. Añaden referencias religiosas. En los cuentos folclóricos muy raras veces aparece la religión, pero ellos tampoco es que la introduzcan mucho, pero a veces pues, cuando están los niños perdidos en el bosque pues, rezan o invocan a Dios, o incluso hay algún cuento en el que aparece algún personaje como un ángel, cosa que en el mundo popular pues, no juega ningún papel. El único personaje que aparece a veces es el demonio, pero porque ya forma parte un poco del folclore popular, el diablo, ¿no? Y también animalizan mucho más a los animales de lo que era lo propio en los cuentos populares. En los cuentos populares los animales son prácticamente como personas. Van a bautizos, fuman cigarrillos, hacen de todo, ¿no? En los cuentos populares que se puede todavía escuchar de bocas de informantes. Y ellos los animalizan más para que no sean tan, para mayor realismo, para que no parezcan tanto como personas. Y a veces también elevan la clase social de los protagonistas. Y, por ejemplo, pues el hijo del jardinero ya se nos convierte en el hijo de un rey y así se explica mejor que luego se case con una princesa. Pero con esto pervierten el sentido del cuento, que tiene mucho sentido, como hablaremos después, estos matrimonios finales con príncipe o princesa. Y otra cosa importante es que eligen muchos más cuentos fantásticos, estos que vulgarmente se llaman de hadas, frente a otro tipo de cuentos, pero los cuentos populares son de todo tipo. Hay muchos de animales, hay muchos de ingenio, hay muchos chascarrillos, tipo chistes, y solo una parte son de esos cuentos de hadas que todos tenemos en la cabeza. Pero ellos los seleccionan frente a otros, con lo cual nos da la impresión de que los cuentos de los Grimm son todos de ese tipo. Vamos a ver ya un ejemplo, para que no sea solo que yo se lo estoy contando, sino que vean que es verdad, de modificaciones, y para eso he elegido el primer cuento de todos, el que inaugura la colección Grimm, que es el que pueden encontrar traducido al español como Príncipe Rana o como Rey Sapo. Dependiendo, yo lo traduzco como Rey Sapo por distintos motivos, pero también se ve como Príncipe Rana. Si se fijan lo que pasa en la versión de 1812 y la última, la de 1857, en la que yo traduje la primera versión, la más apegada a la versión real que oyeron,
El inicio es muy brusco, muy breve, como es en el mundo popular, directo al grano. Érase una vez la hija de un rey que solía pasearse por el bosque y se sentó junto a una fresca fuente. Y ya está, y luego ya aparece el sapo y todo empieza a rodar, ¿no? Versión de 1857 de lo mismo. Y les marco en rojo las partes más literarias y bellas. En los tiempos antiguos en los que quienes deseaban algo recibían ayuda, vivía un rey, bla, 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 que hasta el mismo sol, que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daban la cara. Y luego había cerca del castillo un bosque enorme y oscuro, y debajo un viejo tilo había una fuente, y el día era muy caluroso, y la hija se sienta al borde del manantial. Como ven, es larguísimo para decir lo mismo, exactamente, ¿eh? Es también mucho más bello y más literario, obviamente, pero ya no es folclore. Lo primero se parece mucho más al folclore. Otras cosas que pasan en este mismo cuento. En la versión de 1812, la princesa no es nada educada, es espontánea, como es en el mundo popular la gente, como habla la gente. Y entonces al sapo le dice, sapo asqueroso, ¿qué necedades anda parloteando el sapo este? La misma princesa, en el mismo pasaje, versión de 1857, dice, oh, viejo chapoteador, oh, querido sapo. De pronto una delicadeza de expresión, ¿no? Increíble. Hemos eliminado el lenguaje popular. Y, como dije, se edulcoran las alusiones sexuales en este cuento, en donde, como saben, cuando el sapo se convierte en príncipe, pues se van juntos a la cama. Pero esto no lo habrán leído ustedes nunca, salvo que tengan mi edición de los cuentos de 1812, porque en la versión esa sí se lee cuando se subió a la cama, se había convertido en un guapo y joven príncipe, ahora sí que se convirtió en su compañero querido, y ella le tuvo mucha ley, tal como le había prometido, y durmieron juntos muy contentos y satisfechos. Hay una expresión de satisfacción sexual con el bello príncipe que desaparece por completo, y en la versión que es la que siempre se traduce, de 1857, se dice, primero, que era su esposo, nada de encamarse con un desconocido, era ya su esposo, y solo dice, se durmieron, se acabó, ya está. No andemos con más cosas, porque esto lo leían los niños, claro, de las familias burguesas. Bien, pasando más adelante, otra de las ideas tópicas que tenemos en la cabeza es llamar a los cuentos de los Grimm o tipo los Grimm cuentos de hadas. Deberíamos de evitar esta palabra para los cuentos de los Grimm, porque si bien en el mundo anglosajón podemos hablar de fairy tales, cuentos de hadas, porque en el mundo céltico pues hay bastantes seres fabulosos de este tipo, en el contexto europeo continental las hadas brillan por su ausencia, no hay hadas casi, y las pocas que hay, los Grimm se encargaron de suprimirlas. Para empezar, la famosa hada madrina de Cenicienta, que todos tenemos en la cabeza, pero es por culpa de Disney y bueno, también de Pegó un poquito, en la versión de Grimm no existe porque la que ayuda a Cenicienta es su madre muerta, no hay hada que valga. Las únicas hadas que había en la versión de 1812 eran 14 en 2 cuentos nada más, 13 hadas que se reúnen al lado de la Bella Durmiente para irle dando esos dones que le van dando las hadas, y luego hay una que la maldice, como saben, que las quitan y suprimen la palabra hada y dicen que eran sabias mujeres, desaparece el término, y la única otra hada que había en el cuento de 1812 era la de Rapunzel, precisamente, que más que hada es una bruja, y efectivamente cambian el nombre y pasan a llamarla luego Zauberin, encantadora, con lo cual de un plumazo desaparecen las 14 hadas que había en 2 cuentos nada más, no queda ninguna, no busquen hadas, no hay hadas en los cuentos de los Grimm. Por otro lado, como les decía, en los cuentos tradicionales tienen muy diversa tipología. Hay un catálogo tipológico que se abrevia como ATU, en el que se ha hecho un estudio muy claro de las tipologías y se dice que hay cuentos de magia o encantamiento, que serían estos, los que llamamos de hadas, los cuentos fabulosos, y luego hay cuentos de animales, cuentos religiosos, cuentos de burla, chascarrillos, etcétera, etcétera. De los cuentos de los Grimm, solo una tercera parte de la colección son cuentos de encantamiento. El resto hay muchísimos cuentos de animales y hay muchos chascarrillos, como chistes, como cuentos de ingenio y retahílas y cosas así. ¿Y quiénes son los protagonistas de esos cuentos maravillosos de los Grimm, de esos cuentos fabulosos, puesto que no hay hadas? Pues son ogros, brujas, hechiceros
y hombrecillos en alemán. Lo que pasa es que se suele traducir al español como enanos o duendes, lo cual es un falseamiento porque no hablan nunca de enanos tampoco, hablan de hombrecillos. Y también hay animales que hablan como seres fabulosos. En los cuentos de este tipo de encantamiento lo que predomina es el simbolismo. Cuando los leemos tenemos que darnos cuenta de que son como metáforas de otra cosa de lo que estamos leyendo. Hay que abrir un poco los ojos y tratar de entenderlos. Los protagonistas son tipos humanos muy básicos. El listo, el tonto, el rey, el zapatero, etcétera, que se enfrentan también a problemas básicos de todo ser humano a nivel universal, no hay complejidad. Y por eso los héroes frecuentemente son intercambiables, el sexo no juega un gran papel, pueden ser él o ella pasando por muy parecidas situaciones. El cuento de Cenicienta, que es uno de los más antiguos, tenemos versiones hasta en la antigua China de este cuento, porque los cuentos son muchos de procedencia oriental, los que han llegado a Europa. Va cambiando el personaje, hay incluso en ciertas colecciones italianas, europeas, en que es un gato, es decir, que no juega tanto papel quién es el protagonista porque son muy básicos, son tipos sin más complejidad. Entonces, ¿de qué tratan exactamente los cuentos de los Grimm? Puesto que digo que son simbólicos. Yo les voy a ofrecer mi interpretación, que no es mía, obviamente, sino de una parte de los estudiosos, pero ya les digo que, por supuesto, hay otras posibles interpretaciones y otras formas de entender los cuentos, no solo esta. Sin embargo, yo sí me adscribo a la teoría que supone que los cuentos, al menos los de los Grimm, en gran porcentaje, no todos obviamente, pero en gran porcentaje son relatos de iniciación para ayudar al paso desde la pubertad hasta la edad adulta. Por eso los protagonistas son de 13-15 años en general. Y son eso, muchachos, muchachas, púberes, que se tienen que enfrentar a los peligros tan grandes que hay en la pubertad. La pubertad es una edad muy difícil, como todos sabemos, es muy difícil pasar por ella sin cometer alguna grave estupidez que puede luego influir para el resto de tu vida. Y esto es de lo que tratan los cuentos, de los peligros que hay en esa difícil etapa de cambio hasta ser adulto. Conflictos con la familia, abandono del hogar, el primer encuentro sexual, encuentros peligrosos con desconocidos. De esto tratan los cuentos en un lenguaje simbólico. El matrimonio final, que aparece en tantísimos cuentos de los Grimm y frecuentemente con un príncipe o una princesa, es un símbolo, no es una idea real. La gente no se andaba casando todo el día con príncipes y princesas, es simplemente un símbolo de la entrada feliz en la vida adulta después de ese rito de paso. Es decir, ya llegué y ya está, y he conseguido el triunfo, ¿no? De la misma manera, el bosque oscuro, la alta montaña, el castillo encantado y otros muchos peligros, lo que están simbolizando es lo que todos llevamos dentro, en nuestro yo interior, llevamos todos en la pubertad esa especie de jungla, ese bosque oscuro por el que hay que pasar difícilmente para llegar al final sin daño. Y la ventaja es que los cuentos son muy positivos, son consoladores, nos dicen tú puedes, aunque no seas el que tiene más talento, aunque no te ayude tu familia, aunque tengas un montón de problemas, tú puedes conseguirlo y llegar a la edad adulta si atraviesas ese bosque oscuro y te dejas ayudar. Y esa ayuda, que se simboliza mediante la magia, mediante personajes y objetos mágicos que ayudan al protagonista del cuento, es en realidad esa fuerza interior que todos llevamos dentro. La crueldad de los cuentos también es una forma plástica y consoladora de que los niños entiendan que el mal puede ser aniquilado, no hay que preocuparse porque puede desaparecer. Bien, hay actualmente muchos tópicos sobre los cuentos de los Grimm, entre otros que son supuestamente patriarcales, sexistas, predomina el cliché de la niña desvalida que está esperando al príncipe azul. Todo esto se dice, pero realmente no es verdad. Yo creo que los que lo dicen no han estudiado de cerca los cuentos de los Grimm en sus verdaderas versiones originales y no en las adaptaciones, que es lo que se suele leer.
o en las versiones de los Disney, que están ya muy edulcoradas. Porque lo cierto es que en una proporción asombrosamente elevada de cuentos de los Grimm, la protagonista es una muchacha joven, que se ve enfrentada a peligros y que los supera con gran valentía y astucia. Aquí cito algunos números. En la edición de 1825, de 50 cuentos, hay 30 heroínas femeninas, nada menos. En la edición final hay 61 heroínas femeninas, lo cual es mucho si tenemos en cuenta que solo una tercera parte de los cuentos son de encantamiento, los otros son de animales y otras cosas, ¿no? De manera que predominan las heroínas femeninas. En cuanto a los príncipes y princesas, también esta idea de ellas esperando a su príncipe azul, la princesa prometida, etc. Bueno, eso no es cierto tampoco. Hay exactamente los mismos o casi príncipes que princesas en los cuentos Grimm, 30 príncipes y 47 princesas en concreto. Y en los primeros 25 cuentos pues ya hay 5 princesas prometidas y 5 príncipes prometidos, exactamente la misma cantidad, es decir, tanto ellos como ellas están esperando a su príncipe o princesa azul, como decimos muy falsamente. Es decir, eso no juega un papel, el sexo de los protagonistas, porque ese matrimonio final solo es un símbolo de haber superado los peligros y haber llegado a la madurez. Además, hay muchísimos cuentos de hermanas que salvan a sus hermanos. Esto es muy asombroso, porque en los cuentos de los Grimm una y otra vez son cuentos de hermanos que se entreayudan, pero son ellas las que ayudan a ellos, que han sido encantados por alguna encantadora malvada. De manera que, para resumir, los cuentos de los Grimm ni cosifican ni rebajan a la mujer, y si acaso, yo más bien vería un sesgo positivo hacia la mujer, que creo que se debe a que las informantes de los Grimm eran casi todo mujeres. Y eso ha orientado los cuentos en una dirección que no es a lo mejor la real de los cuentos populares, pero en estos cuentos es así, porque las que los contaban eran muchachas y muchachas muy delicadas y les gustaba un tipo de cuento con heroína muy delicada, etcétera y tal. De manera que no es cierto que los cuentos de los Grimm sean, por lo tanto, cosifiquen, etcétera. Bien, yendo ya, otro personaje famoso de los cuentos de los Grimm son las brujas. También se ha dicho mucho, las brujas de los cuentos de los Grimm, y que ponen a la mujer siempre como malvada, como bruja. Vamos a estudiar más de cerca esas brujas, a ver la realidad de los cuentos Grimm. Es verdad que los Grimm acuñaron para nuestro imaginario la imagen de la bruja mala. La tenemos todos en la cabeza, sobre todo por culpa de la de Blancanieves y la de Hansel y Gretel. Pero si vamos a mirar en los cuentos, no hay tantas brujas, para empezar. Y luego es que es un problema de traducción, y es que se traduce la palabra hexe siempre por bruja, pero tiene muchos significados diversos y no siempre es el de bruja mala. Entonces, si miramos a los cuentos, aparecen 50 brujas en 30 de los 211 cuentos, pero si empezamos a quitar 3, son brujos y no brujas. 20 son mujeres sabias, es decir, algo parecido a hadas, encantadoras buenas, no brujas malas. Y al final, típicas brujas malas solo quedan en una docena, exactamente 12 cuentos, nada más. De las cuales, además, la mayoría ni siquiera son solo brujas como tal, sino madres o madrastras malvadas. Y entonces una forma de llamar, de desdoblar la imagen de esa madre o madrastra malvada es llamarla bruja. Aquí, bueno, les he puesto un poco algunas de las tareas, oficios de esas brujas malas, de los 12 cuentos de brujas. Unas veces son hacedoras de venenos, estas brujas malas, otras veces son encantadoras que transforman o se transforman en animales, y solo en unos poquitos cuentos, los más espeluznantes, claro está, devoran a humanos. Solo 2 son brujas a secas y el resto, como he dicho, madres o madrastras. Puede que los Grimm estuvieran influidos, claro está, por las brujas reales, porque solo habían pasado 40 años desde la última quema de brujas en Alemania y eso estaba todavía muy presente en el imaginario, y entonces esa imagen de espanto pues la tenían muy cerca y la utilizan, pero como digo, no tanto como vemos, porque al final es que nos quedan solo 2 verdaderamente brujas y el resto son madrastras o madres malvadas.
También, hablando ya de las madrastras, esto sí es importante que sepan que las madrastras en realidad en muchos casos no son tales, son un invento de Wilhelm Grimm. Está nuestra visión completamente deformada por culpa de lo que contaba antes, de que Wilhelm Grimm estaba muy ligado a su madre, era un niño muy enmadrado, muy protegido por su madre, y no quería leer en los cuentos a una madre que maltrata a sus hijos, que los abandona o que incluso se los come. Eso le pareció una verdadera aberración pensando en su madre, y entonces lo más sencillo era eliminar a esas madres malvadas. ¿Y entonces qué hace? Las convierte en madrastras. Pero en los cuentos originales y todavía en la versión de 1812 son madres. Y además es que tienen que ser madres si estudiamos la simbología de los cuentos. Es verdad que aceptamos mejor que una madrastra trate peor a un niño, etcétera, porque no es su hijo, y además en aquella época había muchas madrastras porque morían muchas mujeres en los partos y los hombres se casaban con frecuencia 2 y 3 veces. Pero la realidad es que los cuentos solo funcionan psicológicamente si las malvadas son las madres, porque de lo que tratan es de la rivalidad entre madre e hija, a veces la rivalidad erótica, cuando la niña ya es púber y la empiezan a mirar los hombres y la madre ya se va envejeciendo y la dejan de mirar, Blancanieves, hablaremos el próximo día, o en otros casos se trata simplemente del temor ancestral del niño pequeño a caer en manos de una madre que no lo quiere, de una madre que lo abandona, que lo maltrata, que no le da ni siquiera de comer, y ese es un temor arraigado profundamente en la mente que se traduce en la imagen de una madre malvada o incluso una bruja, como Hansel y Gretel. De hecho, hay incluso un recuerdo un poco perdido de canibalismo real que ha existido en momentos muy primitivos y de guerras y hambrunas, pues se han dado casos de canibalismo, y la Biblia, que era algo muy leído, sobre todo en Alemania, nos lo recuerda cuando dice: las mismas manos de tiernas mujeres cocieron a sus hijos. Eso también estaba todavía en la mente de los Grimm cuando ponen a una bruja devoradora de niños, que es la propia madre en realidad. Pero el hecho real es que ahora creemos que son casi siempre madrastras, y no lo eran, en origen eran madres malvadas. De todas maneras, ya voy acabando, ellos, porque se dice también que los cuentos de los Grimm no son positivos para las mujeres porque las malas son ellas, las brujas. Y yo, pero vamos a ver, ¿se han leído los cuentos alguna vez, de verdad? Porque es que hay tantos malos como malas. Lo siento, pero está muy equilibrado el asunto. Malos tenemos desde el lobo feroz, que no es más que un símbolo de un depredador sexual en el cuento de Caperucita, a ogros que devoran niños también, a hechiceros, a bandidos sanguinarios, a reyes, que los reyes, por cierto, esto es un inciso, pero no quedan muy bien parados en los cuentos de los Grimm. Los príncipes sí, pero los reyes son o estúpidos o crueles frecuentemente en los cuentos. Y entonces hay muchos reyes de este tipo, está el diablo, hay padres incestuosos, claro, un cuento terrible. Hay el típico asesino de género, diríamos ahora, Barba Azul, es decir, está lleno de malvados también, y no son solo las brujas. Entonces, para ya ir concluyendo, por lo tanto, lo que les quería contar hoy es que los hermanos Grimm consiguieron crear un género literario nuevo, que todos creemos que es el cuento popular, pero no lo es un cuento a medio camino entre el cuento de transmisión oral y el cuento de artista que surgió en la época romántica. Para eso hicieron muchísimas modificaciones, tanto de forma como de contenido, y pues la verdad es que lograron un gran éxito porque todos seguimos leyendo, nos siguen gustando esos cuentos que conservan un poco todavía, pese a las modificaciones, de ese aroma de misterio y de fantasía romántica de la primera época en la que recopilaron los cuentos. Son los cuentos, a mi modo de ver, los cuentos de los Grimm, una forma de explorar nuestra psicología profunda, nuestros temores, sobre todo en esa época difícil del paso a la edad adulta, a base de usar tipos humanos y una psicología muy básica. Como ya dije, pues se trata sobre todo de contar esa transición desde la niñez a la edad adulta y los riesgos de la pubertad, y por tanto lo que nos presentan son modelos de superación y nos hacen creer, porque son positivos y consoladores, que podemos lograrlo. De hecho, muchos cuentos se les ha achacado que
que no son especialmente virtuosos los héroes de los Grimm, y es verdad, porque no es lo único que distinguen claramente en los cuentos es el bien y el mal. El mal siempre es castigado y el bien siempre triunfa, pero no hace falta ser virtuoso en el sentido de la moral burguesa. Hay muchos cuentos de holgazanes que acaban triunfando. Hay muchos cuentos de pícaros, de mentirosos, de fanfarrones, como el Sastrecillo Valiente, de chicas que ni siquiera saben hilar y tienen que apañárselas para salir con bien del lío en el que se han metido. Pero no pasa nada, los cuentos son consoladores y nos dicen, mira, aunque tú no tengas muchos talentos, ni se te dé muy bien nada, tú puedes lograrlo. Y entonces le dan una lección básica de vida, tras la cual sí van a ser ya gente talentosa y adulta con todas las de ganar. Es lo que nos cuentan los cuentos, ese final feliz que podemos encontrar si superamos nuestras limitaciones, nuestro bosque oscuro que llevamos dentro. Y, como ya he dicho, las muchachas son equivalentes a los muchachos, no hay diferencia en los cuentos, ellas y ellos se ven en parecidas situaciones y las resuelven de parecida manera, si acaso los cuentos de los Grimm son muy positivos hacia las mujeres. En conclusión y para terminar, para mí no hay lectura mejor para los niños, al menos de una cierta edad, que los cuentos de los Grimm, porque están llenos de fantasía, tienen valores morales básicos, no hay moralina, pero sí hay valores básicos y son lecciones universales de vida en positivo. Muchísimas gracias por su atención.